Que Danzo haya sido capaz de robarle uno de los ojos a Shisui parece una broma, pero no solo por la gran diferencia que había entre ambos personajes en aquel momento en el que se enfrentaron, sino porque la propia historia se encargó de presentar a Uchiha como un genio que era temido incluso fuera de las fronteras de Konoha. Y aunque está bien que Danzo haya sido un zorro viejo con mucha experiencia, no olvidemos que es el mismo que terminó corriendo como un cobarde cuando luchó contra Sasuke. Este tipo de cosas honestamente le resta credibilidad al hecho de que un señor con esas carencias haya podido vencer a un prodigio de ese calibre y arrebatarle el ojo como si le estuviera quitando un juguete a un niño pequeño. Sin embargo, la historia intentó dar una explicación de lo que pasó en este evento, y para comprenderlo del todo tenemos que repasar el origen de este conflicto, y el motivo que llevó a Danzo a tomar una decisión tan drástica como robarle el Mangekyo Sharingan a un aliado que solo intentaba detener un conflicto entre los Uchiha y Konoha. Recordemos que durante el periodo de los reinos combatientes, los Senju y los Uchiha vivieron en un ciclo de lucha interminable, enfrentándose como perros y gatos en un campo de batalla sin fin. No fue sino hasta después de incontables pérdidas que se alcanzó un pacto histórico gracias a la visión de Hashirama y Madara. Ambos fundaron la aldea de la hoja, logrando por fin una paz que parecía imposible y unificando a los dos clanes bajo una misma bandera. Sin embargo, luego de la misteriosa muerte de Hashirama, el mando pasó a manos de Tobirama. Aunque el segundo Hokage fue un arquitecto brillante que cimentó las instituciones de Konoha, también implementó medidas que, bajo el disfraz del bien común, terminaron por avivar las cenizas del viejo conflicto. Este señor creó la policía militar y entregó su mando a los Uchiha. Lo que en la superficie pareció un honor y una muestra de confianza, fue en realidad una estrategia de segregación. El clan fue reubicado a las afueras de la aldea, compartiendo espacios con los cuarteles con excusa de vigilar de cerca a los criminales. De hecho, este error fue señalado incluso años después por el propio Orochimaru, quien al revivir a los Hokage no dudó en recriminarle a Tobirama su sesgada política. El Sannin argumentó que arrinconar a un clan tan orgulloso fue una táctica contraproducente, ya que al otorgarles el papel de verdugos y vigilantes, Tobirama solo logró que el pueblo los viera con recelo y que los propios Uchiha se volvieran aún más soberbios y resentidos. En lugar de integrarlos, el segundo Hokage construyó una jaula de oro que tarde o temprano terminaría por romperse. Además, resulta sumamente irónico y hasta cínico que fuera precisamente alguien como Orochimaru, un hombre que siempre actuó por intereses propios y sin ninguna lealtad, quien verbalizara mejor que nadie el error de Tobirama. Sin embargo, no le faltaba razón, ya que al tratar a todo un clan como una amenaza potencial, terminó simplemente encendiendo la chispa de lo que tanto quería evitar. Varios años después, luego del ataque del zorro de las 9 colas a Konoha, la confianza hacia los Uchiha alcanzó niveles críticos, dado que solo el Sharingan tenía el poder de controlar a la bestia. Los altos mandos de la aldea, especialmente los buenos para nada de los consejeros y Danzo, sospecharon que el clan estaba detrás del desastre. Como respuesta, los Uchiha fueron desplazados totalmente a un complejo militar a las afueras de la aldea, donde podían ser vigilados constantemente por los Zanbu. Aquí tenemos que hacer un pequeño paréntesis, ya que si hablamos de que era bastante cínico que fuera Orochimaru el que reprochara las acciones del segundo Hokage, tenemos que decir más o menos lo mismo de Tobi, ya que cuando le contó todo esto a Sasuke, le mencionó que el ataque del zorro de 9 colas había sido una simple coincidencia, un desastre natural, y aunque en realidad los Uchihas no tenían nada que ver con eso, había sido él mismo el que generó semejante caos en Konoha, y bueno, ya sabemos cómo terminó todo ese evento. Esta marginación por parte de los altos mando transformó el orgullo de los Uchiha en un resentimiento corrosivo. Ellos se sentían, y con justa razón, los cofundadores de la aldea, pero eran tratados como criminales o personas de segunda clase. Así que lo que comenzó como una serie de quejas legítimas por la falta de representación política, terminó convirtiéndose en una conspiración armada y liderada por el propio jefe de la policía y líder del clan, el señor Fugaku Uchiha. Para entender por qué el clan decidió que la única salida era la violencia, debemos tener presente 3 puntos muy importantes. El primero es que habían perdido toda influencia en la toma de decisiones de Konoha. Ningún Uchiha ocupaba puestos en el consejo de gobierno. Número 2. Aunque el clan no tuvo nada que ver con el ataque del zorro de las 9 colas, ya que fue Obito actuando por su cuenta, ellos tuvieron que cargar con la culpa social, lo que hirió profundamente su honor. Y 3. Que los Uchiha sabían que estaban siendo vigilados las 24 horas del día. Esta falta de privacidad y respeto fue la gota que colmó el vaso para los sectores más radicales del clan. Todos estos ingredientes en la licuadora provocaron que se iniciara una revuelta, y no era solo un cambio de administración lo que buscaban, era una apuesta a todo o nada. Si ganaban, Fugaku se convertiría en el Hokage, y si perdían, el clan sería exterminado. Shisui e Itachi estaban atrapados justo en medio de estos dos fuegos, actuando como doble agentes.
Para profundizar en lo que ocurrió después, debemos acudir a la novela de Itachi Shinden, Libro de la Noche Oscura, ya que en ella se detalla con precisión el motivo que llevó a Danzo a traicionar a Chisui. El plan del Uchiha era tan sencillo como arriesgado. Había propuesto utilizar el Kotomatsukami en Fugaku, ya que como esta era la figura máxima de autoridad, si el chico lograba implantar en él la idea de desistir del golpe, el resto del clan seguiría a su líder sin cuestionarlo, logrando así una transición pacífica que nadie más creía posible. Sin embargo, Chisui era consciente de que su plan no estaba exento de riesgos. Sabía que si el líder del clan cambiaba de opinión de forma tan radical y repentina, se generaría un vacío de confianza entre los seguidores más radicales. Así que un día antes de la reunión crucial donde se decidiría la fecha definitiva del golpe, el chico se reunió con Itachi y le pidió que no se presentara en esa reunión. Su intuición le decía que una parte del clan, aquellos que ya miraban a Itachi con recelo por su cercanía con el Hokage, evidentemente lo iban a señalar como el responsable de haber lavado el cerebro de su padre, por lo que intentó hacer todo por su cuenta, pero lamentablemente nada le salió como esperaba. Cuando llegó el día decisivo, Shisui se dispuso a ejecutar su plan con esperanza de evitar un tremendo conflicto. Sin embargo, Danzo ya había decidido actuar por su cuenta. Este señor no podía permitir que un Uchiha poseyera un poder capaz de manipular voluntades sin dejar rastro, y mucho menos confiaba que esa paz impuesta fuera duradera. Durante el encuentro, Chisui se mostró confiado, creyendo que ambos servían a los mismos intereses de Konoha, pero Danzo iba por otro lado, argumentando que aunque Fugaku fuera manipulado, el odio del resto del clan no desaparecería, y que tarde o temprano elegirían a un nuevo cabecilla que cumpliera sus deseos. Para el viejo, el plan de Shisui era como escupir en el océano, por lo que ya había orquestado una emboscada para arrebatarle sus ojos. Pero ¿cómo se enteró Danzo de un plan que solo conocían el tercer Hokage Itachi? La respuesta es muy sencilla. Danzo reveló que no necesitaba que Hiruzen hablara, pues Itachi había sido espiado todo el tiempo por uno de sus subordinados, por lo que cuando el chico le dijo lo que pensaba hacer con su padre, el espía escuchó todo y le fue con el chisme. Fue en ese momento cuando el viejo comenzó a mover sus piezas, y da la casualidad que su espía era un miembro del clan Aburame, y mientras Chisui intentaba procesar la traición, Danzo le dijo que aunque una picadura de un mosquito no causa dolor ni deja rastro una vez desaparece la molestia, el veneno de un escorpión o una araña puede derribar incluso a una bestia enorme, dejándole claro que lo había envenenado. Ya paralizado y con su sistema nervioso debilitado por el veneno, Chisui apenas podía moverse. En ese estado de vulnerabilidad, arrebatarle el ojo derecho fue una tarea sencilla para Danzo. Sin embargo, en un esfuerzo de voluntad, el Uchiha logró escapar antes de perder su segundo Mangekyo Sharingan. Estando moribundo, se dirigió directamente a encontrarse con Itachi para entregarle su último legado, desencadenando la serie de eventos que ya todos conocemos. Honestamente, Danzo era un viejo paranoico. No podía permitir que un joven Uchiha tuviera la capacidad de manipular la mente de cualquier persona, incluyéndolo a él mismo, obviamente, que eso era lo que le preocupaba. Por eso Chisui ante sus ojos no era un aliado, sino una amenaza con un arma demasiado poderosa que no podía controlar. Además, él no quería una tregua, quería eliminar la posibilidad de una rebelión para siempre. En caso de que el plan de Shisui se cumpliera con éxito, los Uchiha seguirían vivos, fuertes y con su Sharingan dentro de la aldea. Para Danzo esto era como vivir con una bomba de tiempo. Él estaba convencido de que tarde o temprano aparecería otro Madara que intentaría tomar el control de Konoha. Danzo simplemente vio el intento del golpe de estado como la excusa legal y moral perfecta para aniquilar al clan de una vez por todas. Si los Uchiha iniciaban la revuelta, él tenía la justificación para eliminarlos sin que Konoha pareciera la agresora. De hecho, cuando habló con Shisui, le dijo que era un desperdicio que un Uchiha tan talentoso como él no supiera darle un buen uso al Kotomatsukami. Así que se obsesionó con poseerlo, ya que pensaba que él y solo él era capaz de usar ese poder correctamente para proteger a Konoha, manipulando a enemigos y aliados por igual. Básicamente pensaba que eliminando el clan Uchiha, eliminaba al mayor rival político de su organización y del sistema de gobierno de Hiruzen. Menos clanes poderosos significaba un control más centralizado para él. Es evidente que su lógica era bastante retorcida. Si los perdono hoy me traicionarán mañana. Si los elimino hoy, Konoha estará a salvo para siempre. Era así de sencillo para él. Así que al quitarle un ojo a Shisui mató 2 pájaros de un tiro. Obtuvo el genjutsu más poderoso de todos. Y se aseguró de que la única salida para salvar a la aldea fuera el exterminio que Itachi terminaría ejecutando. Este tipo de cosas son las que Madara tomaba como base para argumentar su manera de ver el mundo. Por tipos como Danzo es que el Uchiha pensaba que las personas siempre se pelearían entre sí. Pasara lo que pasara, siempre inventarían excusas de la nada para conseguir lo que querían. El simple hecho de querer proteger algo, como Danzo decía que quería con Konoha, te obliga a odiar a aquellos que lo amenacen, y ese supuesto amor se convertirá en odio y venganza cuando algo sale mal. Y no olvidemos lo que Sasuke quería hacer cuando se enteró de lo que le hicieron a su clan y a su hermano.
Pero bueno amigos, para mí Danzō no solo demostró ser un maestro en el arte de la traición y el juego sucio, sino que fue un hombre dispuesto a quemar la aldea entera con tal de gobernar sobre sus cenizas. Pero ahora la pregunta es para ustedes, ¿creen que Shisui fue demasiado ingenuo al confiar en el alto mando de Konoha? ¿O simplemente fue víctima de una conspiración que ni siquiera un genio como él podía anticipar?